Listo, pues ya pasaríamos a trabajar con las gráficas. Tomando en cuenta los datos de la tabla del método de Cross y con los esquemas que tenemos del lado izquierdo de las fuerzas cortantes calculadas y los momentos flexionantes en los extremos de cada uno de los elementos de la estructura. Muy bien, antes de iniciar a trazar la gráfica de cortantes, primero vamos a determinar los signos en las gráficas. Para la fuerza cortante en las traves vamos a considerar signos positivos en la parte superior de la línea horizontal 0 y negativos en la parte inferior. Para la trave en el piso inferior, de la misma manera, fuerzas cortantes positivos en la parte superior, fuerzas cortantes negativas en la parte inferior. Para las columnas vamos a considerar fuerzas cortantes positivas afuera de la columna, hacia la izquierda, fuerzas cortantes negativas hacia dentro de la columna o del marco para ambos niveles. Del lado derecho, de la misma manera, fuerzas cortantes positivas hacia afuera de la estructura o a la derecha, fuerzas cortantes negativas hacia dentro de la estructura. Muy bien, pues ya con los resultados y con la convención de signos que estamos estableciendo, podemos iniciar la gráfica de izquierda hacia la derecha en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, empezaríamos con el primer nodo, que es el nodo A. Así como se determinó la magnitud de la reacción RAB, colocaríamos según su sentido, iniciando del origen del punto en la base de la columna, hacia la derecha con una magnitud de 0.80 toneladas. A continuación, de ese valor hacia la parte superior se mantiene con la misma magnitud. Esto sería una fuerza cortante constante. Al no existir cargas que le afecten a la altura de la columna, se mantiene el valor hasta la parte superior de 0.80 toneladas. Llegando a la parte superior, tomamos en cuenta la reacción en BA, que es de la misma magnitud que de AB, nada más que de sentido contrario, y la colocamos hacia el nodo B. Esto cerraría la gráfica de la primera columna. Iniciaríamos de la misma manera con la columna del nodo B hacia el nodo C. La fuerza cortante o la reacción en el punto B, de B hacia C, inicia con un valor de 1.54 toneladas, utilizando una escala determinada. Ahí marcaríamos esa magnitud hacia la derecha. De la misma forma que en la columna de abajo, vamos a dibujar la gráfica con un valor constante hasta llegar a la parte superior con un valor igual a 1.54 toneladas y restando nuevamente la reacción de C hacia B de 1.54 hacia la izquierda para cerrar en el nodo C. Lo mismo podemos trabajar con las columnas de la parte derecha. Iniciaríamos ahora en la parte superior, en el nodo D, con la magnitud de la reacción, que es hacia la derecha. El primer valor es 1.54 toneladas. Y marcamos su sentido. Entre esa reacción y el punto E, se mantiene constante, al no existir carga. Y después restar o sumar la reacción de E hacia D, es decir, con un valor de 1.54 toneladas, lo que me llevaría hacia el nodo E. Listo. La columna en la parte inferior tiene como fuerza cortante 0.8 toneladas o reacción del nodo E al nodo F. A partir del nodo E hacia la derecha, colocamos la primera reacción de 0.80 toneladas. A partir de ese punto, trazamos una vertical hasta llegar a la altura de la base de la columna, que es 0.80,
para regresar con la magnitud de la reacción de F a E con ese valor y llegar a 0. Con esto ya tenemos trazado el diagrama de cortantes de las columnas. Ahora vamos con la fuerza cortante de las vigas, ya sea en el piso superior o en el piso inferior. Vamos a iniciar el trazo de la fuerza cortante de la viga superior con los valores que tenemos en este esquema. Iniciaríamos primeramente con la reacción del extremo de C hacia D, que es la reacción izquierda de la viga. Iniciamos con un valor a escala en el nodo C hacia arriba de 5.5 toneladas. Marcamos su sentido. A partir de ese punto, de esa fuerza cortante, vamos a trabajar la fuerza cortante al centro de la viga, al centro del claro. Esto es, tenemos una carga uniforme repartida entre C y D, o entre C y la mitad de la viga, de 1 tonelada cada metro. Entonces, 1 tonelada cada metro por 4 metros serían 4 toneladas. 4 toneladas negativas más 5.5, que es la reacción, bajaríamos antes de la fuerza a un valor de 1.5 toneladas. Esto genera, por ser una carga repartida uniforme, una recta con pendiente. Una distancia mínima a la derecha de la fuerza F igual a 3 toneladas, tendríamos el valor de la fuerza cortante de 1.5 toneladas menos 3, bajaríamos a menos 1.5 toneladas como negativo. Después restaríamos la carga en el tramo entre la fuerza y el punto D. Esto es, menos 1 tonelada metro por 4 metros serían menos 4 toneladas. Y menos 1.5 toneladas llegaríamos al extremo a un valor de menos 5.5 toneladas. Y nuevamente tendremos el trazo de una recta con pendiente. Menos 5.5 toneladas en el extremo D, más la reacción de D hacia C, que es igual a 5.5, vamos a cerrar el diagrama y llegar a 0. Con eso terminaríamos la gráfica de la fuerza cortante de la viga del piso superior. Ahora pasemos a la gráfica de la viga en el piso inferior. Nuevamente, de izquierda a derecha, iniciaríamos en el nodo B con el valor determinado de la reacción, que es 8 toneladas. Como su sentido es positivo, iniciamos de 0 a una escala determinada y colocamos hacia arriba la primera reacción, esto es, hacia arriba. A partir de ese punto, ahora vamos a sumar o restar la carga uniforme repartida entre los puntos B y E. La carga uniforme repartida, que corresponde a 2 toneladas por metro lineal, se multiplicaría por la longitud, que son 8 metros, dándonos un total de menos 16 toneladas. Entonces, menos 16 toneladas y más 8 toneladas, llegaríamos al extremo en el nodo E a menos 8 toneladas. Por simetría, tendríamos los mismos valores de reacción. La gráfica que trazaríamos, nuevamente, si es una carga repartida, se trazaría una recta con pendiente que va de más 8, pasaría por 0 y llegaría a menos 8 toneladas. Menos 8 toneladas más la reacción del nodo E hacia el nodo B, que es igual a 8. La sumamos para llegar a un valor igual a 0. Listo, pues con esto tenemos el trazo de los elementos mecánicos de cortante para cada una de las traves y de las columnas de la estructura.